Al hermano y hermana en Cristo, hoy vamos a ver el capítulo número 4 de la carta de San Pablo a los Corintios, estas primeras cartas, y pues bueno, vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efecto de la cámara es que se vea como mano izquierda, pero es derecha, lo aclaro. Bien. Vamos a comenzar con este capítulo 4 para ir analizando a través de las Sagradas Escrituras qué es lo que nos quiere dar a decir, qué es lo que nos viene a enseñar en este capítulo San Pablo. Escuchemos. Vean pues en nosotros a servidores de Cristo y a administradores de las obras misteriosas de Dios. Si somos administradores, se nos exigirá ser fieles, pero a mí no me importa lo más mínimo cómo me juzgan ustedes o cualquier autoridad humana. Y tampoco quiero juzgarme a mí mismo. A pesar de que no veo nada que reprocharme, eso no basta para justificarme. El Señor me juzgará. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que ocultaban las tinieblas y pondrá en evidencia las intenciones secretas. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que se merece. Con estas comparaciones, hermanos, me refería a Apolo y a mí. Aprendan a no valerse de uno a costa del otro para engreírse. ¿Será necesario que se fijen en ti? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te alabas a ti mismo como si no lo hubieras recibido? Y pues bueno, aquí vamos a detenernos tantito para ir analizando este capítulo. Tenemos primero que nos habla de que nosotros somos, es decir, si bien es cierto que hace una comparación entre Apolo y él, pues bueno, más bien esta reflexión es sobre eso. ¿Por qué? Porque recordemos que en el capítulo pasado mencionaba muchas personas, dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de tal, ¿no? Es como si estuvieran los discípulos, los 12 discípulos, ¿no? Yo soy del primer discípulo, yo soy del segundo, yo soy del tercero, no, yo soy de Cristo, no, yo soy de la Virgen María. Y bueno, eso es lo que San Pablo reprocha, que no estemos causando división por eso. ¿Por qué? Porque finalmente todos edificamos la iglesia según los dones que Dios nos da. Y precisamente de esto nos habla este capítulo 4. Dice, si somos administradores se nos exigirá ser fieles. Es decir, nos está hablando a todos y cada uno de nosotros, a ti también. Todos somos administradores ¿de qué? De los dones que Dios nos dio. Está hablando aquí San Pablo de los dones, no de tu casa, no de tu carro, no de tus bienes materiales. No está hablando de esos bienes San Pablo. Por eso dice, si somos administradores se nos exigirá ser fieles, es decir, fieles a las cosas de Dios. Y precisamente aquí quiero hacer un paréntesis para explicar qué es lo que San Pablo nos quiere decir. Esto sobre todo se refiere a nuestros dones y carismas. Por ejemplo, si tú eres predicador, si tú prestas un servicio en la iglesia, en el coro, por ejemplo, te gusta la música y tocas un instrumento, le cantas a Dios los domingos en misa. Si, por ejemplo, tú estás en el ministerio de sanación, ¿no? Y a través de ese ministerio, pues sanas a las personas. Si, por ejemplo, los sacerdotes exorcistas, ¿no? En su ministerio de liberación, ¿no? De demonios. Cada uno, según los dones que Dios nos da, el don de lenguas también está claramente. Y si incluso tú prestas el servicio como catequista, como monaguillo, independientemente del servicio que tú le prestes a Dios, con esos dones y esos talentos que Él te dio, precisamente tú tienes que serle fiel.
Pero, ¿qué es serle fiel? Porque aquí dice, si somos administradores se nos exigirá ser fieles. Me quiero quedar con esta frase porque muchos no la entendemos o no la entienden. Por qué generalizo? Muchas veces prestamos ese servicio en la iglesia, pero lo hacemos con un fin. Es decir, y aquí viene algo muy interesante que dice, por lo tanto, no juzguen antes de tiempo, esperen que venga el Señor. Es decir, con nuestros dones, generalmente nosotros empezamos a competir uno con otro. Por ejemplo, entre predicadores, ¿qué es lo que pasa? No, yo soy mejor predicador que él, no, yo soy mejor que él por esto y por el otro. No, yo sano mejor que él por esto, por aquello y por aquello, o porque llevo mucho tiempo, ¿no? O porque las personas hablan más de mí que de él. Entonces, ese tipo de cosas lo único que generan son división y no edifica la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque muchos servidores se pierden a veces por endulzarlos, primer punto. Segundo, que después de que se empiezan a perder ya no empiezan a hacer las cosas con ese amor cuando empezaron, ¿no? Con el servicio. Y es aquí muy interesante porque San Pablo menciona dos cosas. Primero, el que no tenemos que juzgarnos unos a los otros, ni alabar a uno más que otro, independientemente de que tengan el mismo don de sanación, don de liberación, don de profecía, etcétera. Sí, no es uno más que otro. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dijo que nos ama a todos por igual y que el que se quiera hacer más grande, que sea servidor de todos. Y precisamente es eso. Si tú quieres ser el más grande en el reino de los cielos, tienes que ser el servidor de todo el mundo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas no logran entender eso. Están en el servicio y lo hacen con un fin. Y a mí me gusta mucho esto que dice San Pablo y dice, Él sacará a la luz lo que ocultaban las tinieblas y pondrá en evidencia las intenciones secretas. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que se merece. Ojo, Él pondrá en evidencia las intenciones secretas. ¿Con qué intención tú prestas un servicio a la iglesia? ¿Con qué intención tú prestas tus dones que Dios te dio? Tú administras esos dones. ¿Realmente los administras fielmente a Dios o los administras para tus propios intereses, para tus propios fines? Por ejemplo, imagínate que yo estoy conociendo de Dios y quiero, me gustó, tuve mi conversión y todo a principio es muy bonito. ¿Qué es lo que pasa después? Cuando vas prestando el servicio, te vas incluyendo dentro de la iglesia. Hay ocasiones en las que empieza a ir mal, digamos, te empieza a ir mal y ¿qué es lo que haces? Ya no presto el servicio a la iglesia como catequista, ya no presto mi servicio a la iglesia dentro del servicio de semilleros, ya no presto mi servicio al Padre en las misas porque el tiempo ya no me da y porque me está yendo mal en el trabajo o me está yendo mal en la escuela o me está yendo mal con mi familia y entonces como me está yendo mal en la vida, pues dejo el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me está ayudando. Y entonces, ojo, muchas personas se salen del servicio de la iglesia porque les empieza a ir mal en la vida. Y es que ahí es donde viene esto que dice San Pablo, ¿administraste tu don fielmente a Dios o tenías un interés? Cuidado, que cuando Dios venga y juzgue, te va a juzgar y te va a decir, ahí es cuando entra la palabra de Dios en los evangelios que muchos dicen, Señor, Señor, ¿qué dice el Señor? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y pone un ejemplo, que hay personas que dicen, Señor, pero yo liberaba en tu nombre, yo expulsaba demonios en tu nombre, yo ayudaba a la gente en tu nombre. Y Jesús les contesta, en verdad te digo, no te conozco. ¿Por qué dice eso nuestro Señor Jesús? Porque si tú tenías un interés cuando prestaste tu servicio en la iglesia, allí es donde Dios te va a juzgar y te va a decir, ¿de qué servía que según tú dices que creías en Cristo, que según tú decías conocerme, y tus intenciones eran otras? Tú prestaste el servicio a la iglesia porque querías tener un título, tú prestaste tu servicio en la iglesia porque querías un carro, tú prestaste tu servicio en la iglesia porque querías una casa, tú prestaste el servicio a la iglesia porque querías ser famoso, tú prestaste el servicio a la iglesia porque como tienes el don de canto, sí Señor, te voy a cantar, pero quiero tener fama también dentro del mundo. Quiero un disco y quiero mi grupo. O Señor, ¿sabes qué? Yo sí te predico, pero yo quiero tener 2, 3 carreras, quiero tener un buen trabajo donde gane un salario donde me permita servirte y servirme a mí mismo y aparte disfrutar de los placeres del mundo.
Imagínense, hay personas que piensan de esa manera y prestan su servicio con esa intención. Por eso Dios dice, tengan cuidado con ese tipo, bueno, perdón, San Pablo reprende y dice, ten cuidado cómo administras los dones que Dios te dio, porque Dios te va a juzgar y cuidado, porque si tú eres de esas personas que está, digamos, sirviéndole al mundo, en lugar de servirle a Dios, el servicio se divide en dos partes. Y quiero aclararlo aquí, tus talentos, vaya, tus talentos que Dios te da, esos dones del Espíritu Santo sirven de dos maneras, para servir en la iglesia, es decir, edificando la iglesia, sirviéndole a los demás, a tu prójimo, ayudándolo para que él también crea en Cristo y sea mejor servidor, o sirviendo, digamos, en el mundo. ¿A qué voy? Que, por ejemplo, tú puedes tener un oficio o una profesión, puedes ser contador, puedes ser abogado, puedes ser médico, puede ser maestro, puede ser ingeniero, lo que sea, o puede ser carpintero, puede ser electricista, en fin, algún plomero, por ejemplo, ¿no? Comerciante. Y tenemos estas dos cosas. Los dones que Dios te da los puedes administrar de las dos maneras, pero aquí el punto es, por ejemplo, en el comercio, ¿cómo eres? Realmente ese don que Dios te da para que tú seas un buen comerciante, ¿lo administras también para servir al prójimo, es decir, no abusar de él? ¿Cuántas personas no conocemos que se dedican al comercio y que dentro de sus negocios dan un precio muy elevado al público porque venden mucho o porque es un monopolio y solamente ellos venden ese producto, y como ellos venden ese producto lo dan al precio exageradamente, ¿no? Que se beneficia a él pero no beneficia al mundo entero? Hay que tener cuidado porque también Dios pide cuentas de eso, ¿eh? Es decir, una cosa es que sea el mundo y que tú también te tengas que dedicar al mundo. ¿Por qué? Porque tienes que generar un ingreso para tu familia, para tus hijos, para, en fin, para solventar, digamos, los gastos. Eso es correcto. Pero ¿con qué fin lo estás haciendo? ¿Realmente estás siendo justo con tu servicio al prójimo dentro de, digamos, ese servicio que prestas, digámoslo así, mundanamente dentro de tu oficio, de tu profesión? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿O estás abusando del prójimo? Tal vez eres dueño de una empresa y Dios te ha bendecido de esa manera, pero le pagas bien a tus empleados, o abusas de ellos dándoles un sueldo mínimo para tú enriquecerte cada vez más. Hay que tener cuidado mucho con eso, porque Dios va a también juzgarte de esa manera. Ahora, y yo te digo algo, imagínate, si ese tipo de personas presta un servicio en la iglesia, ¿cómo va a prestar su servicio en la iglesia? Si en el mundo, digámoslo así, en ese oficio, en esa profesión a la que él se dedica, es abusivo y es egoísta. ¿Por qué egoísta y es soberbio? Porque solamente piensa en él. Yo quiero este negocio, yo hice este negocio y a mí me costó, yo hice que mi negocio creciera y estoy dando empleo a los demás y ustedes deben de agradecerme a mí y no yo a ustedes, y te empiezas a llenar de soberbia, yo y yo y yo, y luego quieres llegar a ser el empresario más exitoso del mundo, o quieres llegar a ser el profesionista más exitoso del mundo, el mejor médico, el mejor ingeniero, y te empiezas a llenar de soberbia. Imagínate si una persona así presta un servicio en una parroquia. Obviamente todas las cosas le van a salir mal y tarde o temprano es de los que ¿Por qué creen que luego terminan en el cisma? Terminan en otra doctrina. ¿Por qué? Porque no entendieron cómo es el camino en Cristo. Ellos prestaron un servicio para ellos mismos, para vanagloriarse. Y en la iglesia, ¿cómo sucede este tipo? Vamos a suponer el mismo ejemplo, que este tipo de personas llegue a la iglesia y sea predicador, o sea, tenga un don de sanación o de lenguas. ¿Qué va a querer hacer? Hacer menos a los demás en el servicio, porque como él es exitoso dentro del, digamos, el mundo, con su empleo, con su negocio, va a querer hacer lo mismo, ser el mejor servidor dentro de la iglesia. Y cuidado, porque entonces ahí entra la soberbia y el egoísmo, y ese es un pecado capital que va en contra del Espíritu Santo, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y recuerda que la Biblia dice que no se le perdonará a todo el que insulte inclusive a Dios, pero no se le perdonará a quien blasfemie contra el Espíritu Santo. Y eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque estás lleno de soberbia, que no dejas actuar las gracias que Dios te da a través de los dones. Y hay que tener cuidado, porque Dios entonces ahí empieza a quitar esos dones y esos talentos que Dios te da, y ahí entra la parábola de los talentos, donde Dios pone a los administradores y el que lo entierra por no dar fruto de sus talentos, pues Dios se lo quita. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, todo aquel que presta un servicio en la iglesia y lo hace con las enseñanzas en Cristo, esa persona está haciendo la voluntad de Dios. Aquí también tenemos un parámetro para poder, muchos decimos, ¿cómo queremos estar en la divina voluntad? De la que nos habla Luisa Picarreta. Cumpliendo las cosas de la Biblia. Si nosotros, para poder cumplir la divina voluntad, no practicamos la Biblia, lo que nos enseña, por ejemplo, este capítulo 4 de San Pablo, ¿cómo vas a querer estar en divina voluntad? No bastan los sacramentos, dice nuestro Señor, las obras de misericordia, bajo tus obras es como también Dios va a pedirte tu fe y obras. Sin obras, tu fe, por mucha que sea, no va a contar, no vale. Entonces, debemos de tener estas dos cosas. Divina voluntad, quien sirve dentro de la iglesia y administra fielmente los dones que Dios te da, y los que hacen su voluntad cuando tienen los dones que Dios les da, y ese servicio como administradores prestan ese servicio con un interés que puede ser para vanagloriarte a ti mismo. Entonces hay que tener cuidado. Tu querer es el que te va a llevar a la perdición, te puede llevar al infierno. El querer de Dios, que es la divina voluntad, es el que te va a llevar al reino de los cielos y pues algún día llegarán a la presencia del Señor con buenas cuentas, ¿no? Y pues bueno, ahora, una vez que entendimos eso, vamos a concluir el capítulo y dice, pero ¿qué hacer? Ustedes ya son ricos, están satisfechos y se sienten reyes sin nosotros. Ojalá fueran reyes, así nos darían un asiento a su lado. Porque me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha colocado en el último lugar, como condenados a muerte. Somos un espectáculo divertido para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos unos locos por Cristo. Ustedes tienen la sabiduría cristiana. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes son gente considerada y nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, frío. Somos abofeteados y nos mandan a otra parte. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Nos persiguen y lo soportamos todo. Nos calumnian y confortamos a los demás. Ya no somos sino la basura del mundo, el desecho de todos. No les escribo esto para avergonzarlos. Aquí me detengo un poquito porque también es muy importante esto. Como dice San Pablo, es decir, San Pablo primero los reprende y dice, cuidado con los talentos y cómo los administras, fiel o infielmente. Y luego menciona cómo ellos son tratados, es decir, los verdaderos servidores de Dios que están en la divina voluntad o que están procurando llegar a la divina voluntad y que son fieles a los dones que Dios les dio, ¿cómo los tratan? Como basura del mundo, como locos, pasan frío, sed, hambre. Eso es lo que pasan los que verdaderamente siguen a Cristo. Tengan mucho en cuenta esto. ¿Por qué? Porque muchas personas, repito, piensan que seguir a Cristo es bonito y que la vida te va a pintar bien siempre y que no vas a sufrir y que no va a haber dolor y que todos te tienen que amar y que todos te tienen que alabar y apapachar y que nunca vas a sufrir de nada. Eso no es cierto, eso es una mentira que no se ha enseñado al mundo, que cuando en el catecismo, inclusive a los pequeñines, no se les enseña esto. También estar en Cristo y seguir a Cristo es sufrir todo esto. ¿Por qué? Porque pasa. Cuando tú vas y predicas a otros lados, no siempre te ofrecen agua, no siempre te ofrecen comida, no siempre te ofrecen un hospedaje. Y tenemos varios ejemplos de los santos e inclusive testimonios propios que cuando tú vas, siempre está esta parte de sufrir en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque tú no sabes con quién vas a llegar. Puedes llegar a una casa donde haya, donde haya solvencia económica, pero también vas a llegar a casas donde está la humildad, donde no tiene nada, ¿no? Que inclusive tú hasta puedes agarrar y compartirles de lo tuyo. Entonces, eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Seguir a Cristo es seguirlo en las buenas y en las malas, no nada más en las buenas, ojo. Y luego por eso San Pablo dice, no les escribo esto para avergonzarlos. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que como les fue bien en el mundo y son exitosos en el mundo, también tienen que ser exitosos en la vida de Cristo. Y es que el detalle es que cuando les empieza a ir mal, empiezan a dejar el camino de Cristo porque piensan que les fue mal desde que empezaron a seguir a Cristo y no saben que ese es el camino. Parte del camino de seguir a Cristo es el sufrimiento. Bien,
Dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos muy queridos. Pues aunque tuvieran 10,000 instructores de vida cristiana, no pueden tener muchos padres. Y he sido yo quien les transmitió la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por lo tanto les digo, sigan mi ejemplo. Con este fin les envío a Timoteo, mi querido hijo, hombre digno de confianza en el Señor. Él les recordará mis normas de vida cristiana, las mismas que enseño por todas partes y en todas las iglesias. A algunos de ustedes se les hinchó la cabeza pensando que yo no iría a visitarlos, pero iré pronto, si el Señor quiere, y veré no lo que dicen estos orgullosos, sino de que son capaces, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya con un palo o con amor y amabilidad? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues bueno, aquí termina este capítulo 5 con San Pablo reprendiendo al pueblo de Corinto por estas situaciones. Y pues bueno, finalmente al final, ¿cómo dice San Pablo? ¿Cómo prefieren que yo los reciba? ¿Con un palo o con amor y amabilidad? Y creo que finalmente esa es la pregunta igual para todos nosotros. ¿Cómo quisieran que Dios nos recibiera el día de nuestro juicio? Porque al final es eso, ¿no? Aquí ya San Pablo ya murió, pero aquí el punto es eso. ¿Cómo queremos que Dios nos reciba? ¿Con un palo o con amor y amabilidad? Eso es lo que te debes de preguntar tú y ese es el análisis de este capítulo. ¿Cómo estás administrando sus dones para que Dios te reciba, digámoslo así, no literalmente, porque sabemos que Dios no te va a golpear, pero San Pablo al mencionar el palo está hablando pues de ese juicio fuerte que puedes tener y que te puedes condenar al infierno, o que te reciba con amor y con amabilidad, sabiendo que ese amor y amabilidad dentro de tu juicio particular va a ser el que te ganes o el reino de los cielos o el purgatorio. Recordemos que, digo, por santos, vidas de santos, no ha llegado nadie directamente hacia el cielo, siempre se ha pasado por un purgatorio, aunque sea muy corto de su vida, y pues bueno, el llegar al purgatorio es algo bonito porque de ahí vas a entrar al reino de los cielos algún día. Y pues bueno, eso es todo en este capítulo. Si hay alguna duda, en los comentarios, que Dios te bendiga.